de nuevo, ya vimos en el vídeo anterior qué significaba esto del teorema de Bolzano con sus cláusulas, que eran que la función sea continua y que el signo en un extremo y en el otro sean distintos. En caso de que eso ocurra, Bolzano me garantiza que existe un c dentro de ese intervalo tal que f de c es cero. En este vídeo lo que haremos será pues, hacer unos cuantos ejercicios, concretamente dos, no hace falta hacer muchos más, para que veas cómo se utiliza este teorema. Entonces vamos a poner como ejemplo la función x cuadrado menos 4 en el intervalo 0, 3 y la pregunta es si existe un c, cuidado con esto significa tal que, así que te pregunto si existe un c tal que f de c es igual a 0 con c perteneciente a este intervalo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos dos formas de hacer este ejercicio. La primera forma es la que haría cualquier estudiante de un segundo o tercero de la ESO y por supuesto de un cuarto de la ESO, que es si me estás pidiendo un c para que se cumpla que esto es igual a 0, pues vamos a resolver, ¿no? Si despejamos de aquí, tienes x cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos, cuidado con esto, la raíz de 4. Hay dos números que cumplen esta condición y esto sería simplemente más menos 2. Cuidado porque te pregunta, ¿existe un c en este intervalo que cumpla esto? Sí, c en este caso sería 2, solamente el 2, porque es el único número que está en ese intervalo. Como decíamos antes, pueden existir varios números. En este caso no hemos hecho nada de Bolzano, simplemente hemos dicho que si resolvemos, efectivamente hay un c en ese intervalo. ¿Has respondido a la pregunta? Perfectamente, hay un c que es 2, que pertenece al intervalo y se acabó. La forma 2 sería utilizar teorema de Bolzano. Entonces, paso número 1, esta función es continua porque es un polinomio, concretamente una parábola, una función cuadrática, llámalo como quieras. Segunda cuestión del teorema, tenemos que comprobar qué ocurre con la función en los extremos, de forma que f de 0 es menos 4, claramente, echa la cuenta, y f de 3 es 3 cuadrado 9, y 9 menos 4 es 5. Así pues, ¿cómo se cumplen las dos condiciones del teorema? La función es continua en ese intervalo, podríamos colocarlo en ese intervalo y en particular además daría un poco igual porque es continua en todos los puntos, y los signos son distintos en el punto A y en el punto B. Por tanto, como se cumplen las condiciones del teorema, demostramos que existe un c perteneciente a este intervalo, tal que f de c es igual a 0. ¿Cuál es uno de los problemas de Bolzano? Que me garantiza que existe este c, pero no me dice cuánto vale ese c. Por la forma 1 sabíamos cuál era este punto que cumplía ese teorema, por la forma 2 solamente sabemos que existe al menos un punto. Y te voy a recalcar aquí el al menos para que quede muy, muy claro. Claro, una pregunta que uno se haría ahora mismo es, entonces, ¿para qué voy a utilizar Bolzano cuando tenemos la forma 1? Resolvemos la ecuación y ya está, no hay mayor problema. Pues efectivamente, si tuviésemos algo de este estilo siempre en matemáticas, no habría ningún problema y, por supuesto, darías siempre la forma 1. El problema real es que no sueles tener este tipo de cuestiones, sino más bien problemas como este. Demuestra que esta otra función, pues como el anterior problema, tiene al menos una raíz, es decir, un punto tal que f de c sea igual a 0 en este intervalo. Claro, como hemos hecho antes, pues vamos a la forma 1, confiados de que todo va a salir bien, y simplemente igualamos esta función a 0 y despejamos la x. Cualquier ecuación que mezcle logaritmos, exponenciales, polinomios o algo así, suelen ser ecuaciones trascendentes, salvo algún tipo de ecuación muy particular que no tienen solución, al menos algebraica, es decir, con papel y boli. Yo mismo no podría hacer esta ecuación. Es imposible. La forma 1 automáticamente queda descartada. Vamos a la forma 2, que es el teorema de Bolzano. Entonces, primera parte, aquí puedes ver que el logaritmo de x no es continua, o al menos su dominio es todos los reales positivos, pero en el intervalo 1,10, f de x es perfectamente continua, si lo quieres poner técnicamente por ser composición de funciones continuas. Tienes restas por aquí, exponencial, que es continua, un 3, que es continuo, y el logaritmo de x, que fuera de ese intervalo de los números negativos, también es continuo. En particular, del 1 al 10, es perfectamente continuo. ¿Cuál es la cláusula número 2? Pues vamos a calcular qué ocurre en los extremos. Vamos a ver qué le pasa al 1 y al 10. Y hemos puesto 1 y 10 para que sea más sencilla la cuenta, porque f de 1 va a ser 3 menos el logaritmo de 1, menos 2 a la 1. Te recuerdo que el logaritmo de 1 es 0, con lo cual esto vale 1. Y f de 10 será algo de este estilo. Te recuerdo que el logaritmo de 10 es 1, 3 menos 1 es 2, y no voy a hacer esta cuenta porque no merece la pena. 2 elevado a 10 es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es un número muy grande, con lo cual esto es mucho más pequeño que 0. Estamos restándole a 2 un número muy grande. Así que como se cumplen las dos condiciones, por el teorema de Bolzano existe al menos un c de ese intervalo que esté entre 1 y 10, tal que f de c
es igual a 0. Y ya tendríamos aquí pues, uno de los ejemplos típicos para utilizar Bolzano porque no tenemos otra opción. De nuevo, no sabemos cuál es el c, aunque sí es verdad que como tenemos herramientas gráficas podemos dibujar esta función. Si nos vamos aquí a GeoGebra, pues no hay más que colocar que esto es 3 menos el logaritmo en base 10 de x menos 2 elevado a la x. Como siempre, pintamos las funciones en azul. Esto ya sabes que son pequeñas tonterías mías que no lo puedo evitar, así que una vez que esté pintada en azul, si nos vamos al intervalo que va desde el 1 hasta el 10, que no haría falta hacer esto porque ya lo estás viendo igual de claro que yo, ahí tienes el 1 con su función en positivo, ahí la tienes, ahí tienes el 10 con su función en negativo que está por ahí abajo, esté donde esté, y aquí tendrías el punto C que garantiza el teorema. He cambiado los nombres para que quede un poco más bonito, pero la idea es un poco esta. De hecho, fíjate que GeoGebra ha calculado y sale que más o menos es el punto 1,5. De nuevo, como decíamos, ha habido solamente un valor. ¿Cómo podía haber otro montón más? Podría haber hecho así, 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 así y así. Y tener 3 raíces, 4, 5 o 25 raíces distintas. El teorema garantiza que al menos hay una raíz. Y ya para acabar voy a contar un par de cosas que me parecen muy interesantes. Te puedes saltar esta parte del vídeo si quieres, no hay ningún problema. La primera es un chiste que lo puse aquí en los apuntes, que es una chorrada, pero bueno, son el tipo de chorradas que me hacen gracia porque cuando sabes matemáticas entiendes este tipo de chistes, igual que cuando sabes el resto de disciplinas del mundo, entiendes mucho mejor el mundo que te rodea. Dice un cartel, el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero, y ahí dice, eso es imposible, firmado Bolzano. Evidentemente, del piso 0 al piso 2 tienes que pasar sí o sí por el primero. Se entiende perfectamente lo que dice, pero yo me imagino una comunidad de vecinos en la que esto pase, no sé qué pensaría la gente, pero desde luego el que sepa matemáticas, pues tiene su gracia, evidentemente, ¿no? Y la segunda cuestión, que también me parece muy interesante, es un teorema que dice que en 2 puntos de la Tierra tiene que hacer por fuerza la misma temperatura. Claro, cuando digo teorema es que esto está demostrado, es decir, se demuestra que en 2 puntos distintos de la Tierra, seguro que existen 2 puntos distintos de la Tierra en la cual hace la misma temperatura. ¿Por qué se dice esto? Porque la temperatura en la Tierra es una función continua, entonces basándonos en algo parecido a lo que dice Bolzano, si esta es la Tierra y tú estás, digamos que por ejemplo aquí, y te das un paseo por la Tierra, digamos por aquí atrás, y vuelves a aparecer por aquí, y volvieses a este punto, dando una vuelta completa en un círculo completo, sea lo que haga la temperatura, si en este momento inicial tu temperatura está aquí, cuando completes todo ese recorrido completo, da igual lo que haga la temperatura, va a subir, va a bajar, va a hacer un montón de cosas, da exactamente lo mismo porque al volver al mismo punto que estabas tienes que estar a la misma temperatura que tenías al principio. ¿Qué significa eso? Que entre medias, como mínimo, tiene que haber 2 puntos, probablemente más, que están a la misma temperatura. ¿Cuál sería el corolario inverso a este? Si eso no ocurriese, aquí tienes tu punto inicial, aquí tienes tu punto final, que es el mismo, con lo cual tiene que estar a la misma temperatura, como hemos dicho antes, y la única forma en la que no puede haber 2 puntos que estén a la misma temperatura es que en todos los puntos de la Tierra haga la misma temperatura. Claro, si te fijas aquí, todo lo que sea subir un poco, tienes que bajar. Si ya sube y baja, automáticamente aparecen 2 puntos con la misma temperatura. Pero si la temperatura baja, tiene que subir y aparecerán otro par de puntos con la misma temperatura. Ya digo que la única forma en la cual esto no ocurriría es que toda la Tierra estuviese siempre en todos sus puntos a la misma temperatura. Con estos 2 ejemplillos cerramos ya el asunto de Bolzano. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.